los cautivos. Entonces, ese mismo Espíritu Santo que obraba en aquel momento, esa misma cosa nueva que nosotros recibimos, siguen al día de hoy impactando vidas. Entonces, vean usted o no, el legado de los hechos continúa hoy a través de nuestras vidas. Está en nuestras vidas, sigue a través de ellas y con ellas el legado de Dios. Bien, entonces, recordando el tema, viviendo el legado como hijos. Primer punto, viviendo el legado. Muchas veces nos encontramos atrapados en un contexto cristiano que nos exige un ministerio, que nos exige un llamado, que nos exige constantemente estar ocupados sirviendo al pueblo de Dios, que nos exige que nosotros debemos estar siempre en la palestra de la iglesia o del cuerpo de Cristo haciendo algo. Siempre debemos tener nuestras agendas llenas. Este es el mundo cristiano donde que vivimos hoy. Debemos siempre estar ocupados, debemos siempre estar haciendo y haciendo. Porque si usted no está haciendo nada, entonces usted no está en común. Esa es la iglesia que nosotros vivimos. Sin embargo, yo quiero llevarte a que reflexionemos juntos sobre cómo debemos vivir el legado que Jesucristo nos ha dejado a través de esa primitiva y con el Espíritu Santo. Cómo nosotros debemos vivir ese evangelio. Nosotros no necesariamente tenemos que ser esos apóstoles, no tenemos que ser ese profeta, no tenemos que ser ese evangelista que el Señor ha llamado. ¿Cómo así? No tenemos que tener un ministerio para vivir el legado, porque al final de cuentas todos tenemos algo de apóstol, porque apóstol es aquel que es enviado a dar un mensaje, y cada uno de nosotros ha sido enviado por Jesús a dar un mensaje. Tampoco tenemos que ser profetas, aunque cada quien de nosotros tiene un poquito de profeta, porque el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y en momentos determinados Él se quiere glorificar. Nosotros terminamos siendo portavoces de Dios aquí en la tierra, terminamos siendo por medio de quien Dios obra aquí. Entonces, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo, nosotros terminamos siendo profetas. También somos evangelistas, porque el evangelista es aquel que es enviado con una misión específica, y Jesús, antes de morir, nos llamó a cada uno de nosotros. Así que te digo, tú no tienes que tener un rol específico. Sin embargo, todos y cada uno de ellos operan en momentos determinados a través de ti. Puede ser el evangelista en un momento, el profeta, el enviado. Pasamos nosotros a veces a ser el mediador de lo que Dios quiere hacer en la tierra. Todos nosotros debemos también ser adoradores, porque adorar no es subirse y cantar. Ya hemos hablado que la adoración es un estilo de vida. Adorar es tener la decisión de agradar a Dios con cada una de nuestras acciones. La adoración no es un canto. Entonces también todos somos adoradores. Si tú no tenías ministerio, tienes 4 ministerios. Eres evangelista, eres profeta, eres apóstol en cierta parte y también eres adorador, porque nuestra vida se ve envuelta en ese escenario. Y aunque yo estoy diciendo que nosotros para vivir el legado no debemos hacer, no necesariamente nos llena de una ocupación, no nos pone el título de evangelista, no nos pone el título de profeta. Cambia nuestra vida, hay un antes y un después cuando nosotros vivimos el evangelio. Entonces el legado se vive siendo hijos más que siendo siervos. Y yo no quiero que tú seas solo mi palabra. Porque yo quiero aquí hablar sin ningún fundamento, porque tiene como 5 minutos hablando del término, ha mencionado la Biblia. Quiero decirle que la única autoridad que tiene lo que yo estoy diciendo es porque voy a repetir las palabras que Dios ha puesto en el corazón de sus hijos. Y lo podemos encontrar en Juan 1:12. Por favor, Dani, si me puedes ayudar en buscar ahí Juan 1:12. Por poco lo digo Daniel también. Dice así: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El legado se vive siendo hijos de Dios, no haciendo hijos de Dios, siendo hijos de Dios, no haciendo cosas específicas, sino siendo una persona específica, teniendo una identidad específica que le encontramos en Jesús. Aquí voy a desglosar ahora un poquito las características de un hijo, de manera natural, de manera espiritual. Naturalmente, para ser hijos, nosotros no debemos hacer nada. ¿Usted hizo algo para ser hijo de su padre? No hizo nada. Usted existe. El simple hecho de usted existir ya lo hace hijo de alguien. Es verdad, nosotros tenemos ciertas características y sobre todo tenemos un ADN que nos
enlaza con ese Padre terrenal que nosotros tenemos. Sin embargo, el derecho de ser hijo no depende de algo que nosotros hagamos, sino de algo que ya nosotros somos. Espiritualmente es así. Hasta cierto punto sí hay algo que nos enlaza, sí tenemos un ADN, que es haber recibido a Jesús, que es haberlo aceptado. Ese es nuestro ADN. Sin embargo, en última instancia, eso no depende de nosotros. Depende de la gran misericordia que Él ha tenido de revelarse a nuestras vidas. Hemos sido adoptados espiritualmente. Entonces, es decir, para tú ser hijo de Jesús, para tú ser hijo de Dios, para tú ser hijo, tú no tienes que hacer nada. Ya Él lo hizo todo y pagó el precio en la cruz. Y una vez tú lo aceptaste, ya Él te hizo hijo. No tienes un requisito de acción. No tienes que tener una agenda llena de participaciones en la iglesia, de servicio, de ayudas. No, nada. Ya Él lo hizo todo. No depende de ti. Como hijo, es cierto que nosotros debemos tener rasgos de nuestros padres. Está esa mirada, ese comportamiento, esa actitud. Está ese algo que los demás dicen, wow, tú eres igualito a tu papá. O wow, tú eres igualito. Y sí, una vez pasamos a ser hijos, nosotros debemos tener algo de nuestro Dios Padre. Nosotros debemos practicar la misericordia, debemos practicar el amor, Por cuanto fuimos adoptados, algo de nuestro Padre nosotros tenemos que tener. Amén. Sin embargo, aquí hay que hacer un énfasis especial. Yo le hablaba a usted de lo que es ser hijo naturalmente. ¿Y qué pasa cuando ese hijo es adoptado? Porque cada uno de nosotros es adoptado por Dios. Cada uno de nosotros ha sido adoptado por Dios. Entonces yo no tengo mi ADN, o yo no tengo por qué ser naturalmente bueno, porque mi naturaleza no es esa. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de las características del hijo adoptado. Es decir, de tus características y de mis características como hijos adoptados. Primero ahora vamos a hablar del hijo adoptado de manera natural. Dice, a diferencia de un hijo natural, el adoptado carga con muchas historias del pasado. Sus características son intrínsecamente distintas a las de su padre. Cuando un niño es adoptado, no espere que se parezca el papá. ¿Sí, adoptado? No tiene, si el papá es moreno y él es rubio, olvídese de eso. Él fue adoptado, él no tiene por qué parecerse a su padre. Naturalmente, el niño adoptado no es como sus padres. Por eso es que le cuesta tanto asimilar las conductas del padre que lo adopta, porque él no es como él. También se le hace difícil al hijo adoptado aprender a amar y a querer a ese padre que lo adopta. Se le hace difícil entender el amor de ese padre que lo está adoptando. Se le hace difícil sentir el sentido de pertenencia en una nueva familia en la cual él no nació, de la cual él no tiene todo ese pasado difícil o ese pasado feo que podemos tener cada uno de nosotros antes de ser adoptados por Cristo. Por eso se nos hace complicado entender que nosotros ya somos hijos adoptados y no tenemos que hacer algo para merecer la adopción. Ya fuimos adoptados y estamos recibiendo ese amor y se nos dificulta un poquito. Así como naturalmente al hijo adoptado se le dificulta poder asimilar y repetir la conducta del padre, se le hace difícil poder entender ese amor y comprenderlo porque viene de un contexto difícil. Y mientras más viejo es el niño cuando lo adoptan, más difícil se le hace comprender el amor del padre que nos adoptamos. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos sido renovados después que hemos pasado muchas tristezas, después que hemos cuestionado muchas veces por qué me pasó esto a mí, después que hemos hecho muchas cosas negativas y todavía hoy vivimos con esas cosas una vez después de ser hijos adoptivos. No podemos borrar nuestro pasado, no podemos borrar las cosas negativas que nos han pasado o las cosas negativas que nosotros hemos hecho. Es parte de nuestra historia. Nos cuesta emular lo que nuestros padres nos enseñan. Nos cuesta abandonar las cadenas del pasado. Se nos hace casi imposible olvidar quiénes nosotros fuimos y aceptar el amor intenso de nuestro Abba. Pero no todo es tan difícil. Gracias a Dios tenemos un consuelo. Sí, fuimos adoptados. Sí, es difícil abandonar todo el pasado. Sin embargo, tenemos por lo menos 3 aspectos que nos consuelan y nos ayudan en este proceso de aceptar esa adopción, porque Dios nos hizo hijos a través de Jesús. ¿A cuántos Él lo ha hecho hijos? Amén. Tenemos algún consuelo. Número 1, tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda a aceptar esa paternidad, que nos ayuda a entender que ya somos amados, que somos queridos, que tenemos una nueva identidad conforme a la cual debemos vivir. Número 2, también tenemos un Padre eterno de misericordia, un Padre que nos adoptó lleno de amor, un Padre que está ahí para cada uno de nosotros,
Padre que tiene tanta misericordia y tanto amor que sin importar cuántas veces nosotros rechacemos la nueva identidad, sin importar cuántas veces nosotros reneguemos que fuimos aceptados y nos neguemos a vivir conforme ese amor, Él nos perdona y vuelve a decirnos, tú eres mi hijo, ya te adopté. No importa cuántas veces tú actúes como tú eras antes, no importa cuántas veces tú desees el mal que tú antes deseabas y lo repitas, lo puedes hacer una vez, dos veces, varias veces, muchas veces. No importa, ya yo te adopté, tú eres mi hijo. No es algo de lo que tú haces, es que yo te hice mi hijo. Y sin importar lo que tú estés haciendo hoy, ya tú eres mío, tienes una nueva identidad, eterno misericordia. Y número 3, aunque para poder hablar un poquito de este punto deberíamos hacerlo mientras está todo esto. Si nos ponemos a pensar, por diseño original, la humanidad, el hombre, no fue malo. Podemos ir al Génesis, donde antes del pecado entrar, la creación era perfecta. Entró el pecado, y ya luego de ahí todos hemos sido pecadores y empezamos a hacer lo malo. Y pensando también un poquito, Dios, a cada uno de nosotros, ya Él nos imaginaba, mira, a ese niño yo lo voy a adoptar. Entonces, antes de nosotros nacer, ya estábamos siendo adoptados. Entonces hay que ver qué tanto tiempo duramos sin ser hijos reales, porque ya desde el inicio de nuestra vida, Dios tenía un plan con nosotros. Y Él decía, a este yo lo voy a llamar mi hijo. En determinadas circunstancias de su vida, yo me voy a revelar a Él y le voy a hacer saber que fue adoptado por mi eterno amor. Entonces, ese es nuestro consuelo. Sí, naturalmente somos malos. Con eso no te estoy diciendo que tú no eres responsable del pecado que tú puedas cometer. Con eso no te estoy diciendo que tú no tienes cierta culpa, porque naturalmente tú eres malo y naturalmente vas a desear el mal. Nuestra naturaleza es pecaminosa, así es. Lo único que yo quiero que tú entiendas y yo aclararte de tu naturaleza es que a Dios no le sorprende cuando tú vives conforme a ella. A Dios no le sorprende cuando tú vuelves al camino de donde Él te sacó, porque Él, por diseño, sabe que tú eres pecador. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Acaso un diseñador va a desechar su producto porque hace una de las funciones que tiene por defecto? Yo voy a montar esta tabla si hace algo que ya yo sé que tiene que hacer por defecto, porque tiene ese virus, porque tiene esa función. Dios no nos va a desechar a nosotros porque fallemos, porque Él sabe que naturalmente nosotros fallamos. Él no nos exige perfección, porque Él sabe que por defecto todos hemos sido hechos pecadores. Cuando pecamos, ¿qué tú crees que va a decir? ¿Cómo, fulano, tú? Después que yo te adopté, tú vuelves allá. Él sabe que en ese proceso de adopción que toma mucho tiempo asimilar el amor, tú puedes volver a cometer las mismas cosas por las cuales naturalmente viviste, porque naturalmente somos pecadores. Con eso te quiero decir que tú no tienes que fingir ser fuerte, que tú no tienes que fingir ser perfecto, porque tu Padre que te adoptó sabe que tú puedes fallar una y otra vez conforme a tu naturaleza pecaminosa. Él no te hizo santo, Él te hace santo, día tras día te santifica. No es que ya tú eres santo hoy y santo para siempre, no. Diariamente Él te santifica. Él no te hace hacer cosas santas, Él te hace ser hijo en santidad. Es diferente, es un proceso, no es algo automático. No es que yo me convierto hoy y ya jamás fallo, no es que yo me bautizo hoy y ya jamás voy a fallar, no. Es un proceso día a día, aceptar esa adopción, aceptar esa nueva identidad. Entonces, esa es nuestra naturaleza como hijo adoptivo. Como hijo adoptivo, nuestra naturaleza es: nuestra naturaleza es continuamente hacer mal. Tu naturaleza y mi naturaleza es que nosotros fuimos traídos, fuimos sacados, fuimos liberados y fuimos separados de una vida continua de maldad, de una vida sin propósito, de una vida sin identidad. Nosotros debemos comprender que Dios no nos condena si alguna vez, varias veces o muchas veces volvemos a actuar conforme a nuestra naturaleza. Somos naturalmente malos, porque el pecado habita en nuestras vidas. Somos naturalmente malos. Ahora, esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es caída, que somos pecadores, que continuamente pensamos lo peor, lo que nos estresa, lo que nos da ansiedad, lo que nos hace fallar, lo que nos hace lastimar a los demás. Esa es nuestra naturaleza. Ahora vamos a hablar de nuestra realidad. La naturaleza es nuestro origen y la realidad es donde debemos estar hoy. Nuestra realidad no es el pasado, nuestra realidad es el presente. Entendiendo nuestra naturaleza de origen, es momento de comprender nuestra realidad como adoptados. Fundamentalmente, mi realidad y tu realidad es que nuestra identidad no depende de nuestra naturaleza.
Nuestra identidad depende de nuestra adopción. Nuestra realidad es que ya somos hijos adoptados. No tenemos por qué vivir conforme al pasado. No tenemos por qué repetir las cosas que nuestros padres anteriores nos enseñaron. Lo que el dolor me acaba de enseñar, lo que la envidia me enseñó, lo que la traición me enseñó, lo que el abandono me ha enseñado. Cómo me ha enseñado a odiar a esa persona que se supone que debería quererme. Cómo me ha enseñado a alejarme de quienes realmente me importa por temor a ser querido. Cómo nosotros vengarnos cuando algo nos pasa negativamente. Esa no es nuestra realidad. Eso es nuestra naturaleza, eso es nuestro pasado. Nuestra realidad es que hemos sido todos comprados por la sangre de Jesús y hemos sido adoptados por Cristo. Nuestra identidad no depende de nuestra naturaleza, depende de nuestro Padre que nos ha adoptado, nos ha dado una nueva vida. Has sido bendecido con ser una nueva persona. Hemos sido todos bendecidos para ser una nueva persona. Ahora tenemos un propósito, ahora tenemos amor abundante en Jesucristo, tenemos un legado, una historia por escribir, una vida por vivir, una nueva identidad por asumir. Nosotros debemos entender que solamente en nuestro Padre Dios encontramos nuestra identidad y encontramos todo y cada una de las cosas que nosotros necesitamos para vivir plena y abundantemente. Ya te dije, ¿verdad? Todos tenemos un legado, el legado que Jesús nos dejó, que nosotros es una responsabilidad, pero también es una bendición porque somos transformados gracias a ese legado, responsabilidad porque debemos vivir conforme a ese legado y compartirlo con los demás. También te dije ya que nosotros somos naturalmente pecadores, somos hijos adoptados, no somos naturalmente buenos, no somos naturalmente santos, sino que Dios nos adoptó a través del sacrificio de Jesús. Y ahora vuelvo y termino. El legado no es para hacer, es para que tú hagas muchas cosas. El legado es para ser una sola cosa. Lo único que tú tienes que ser para vivir el legado es ser hijo, vivir conforme a ese hijo que hace la voluntad. Para cerrar con esta predicación, entonces quiero irme a una parábola que Jesús dijo. Antes de decir esta parábola, yo quiero especificar a ustedes, a nosotros, lo que tenemos Reina Valera, que Jesús no le ponía títulos a sus parábolas. Él no se paraba y decía, ahora voy a decir la parábola de el hijo pródigo. No, él empezaba a hablar y mientras hablaba, las personas escuchaban. Luego, cuando estamos traduciendo, él empezaba a poner títulos. Mira, de aquí habla de esto, ok, vamos a poner este título. Entonces Jesús no le ponía título a sus parábolas. Pero vamos a leer la parábola del hijo pródigo. O repito que reflexionemos en ella. Está en Lucas, el 15 del 11 al 32. Como nosotros sabemos, o quizás el que no ha escuchado, presta atención, la parábola del hijo pródigo habla de un señor, un amo, que tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo, papi, dame todo lo que es mío, que me quiero ir de la casa, me quiero ir a romper. El padre dijo, está bien, toma todo lo que es tuyo, fluye, haz lo que tú quieras, vive la identidad que tú quieras, vive conforme a tu naturaleza y no conforme a la identidad que te da. Tranquilo, no me sorprendes, te dejo vivir porque yo sé que tú eres así. Y cuando ese hijo estaba ya sin ni un peso, se le acabó todo el amor que el padre le dio, que se acabó todo el gozo que el padre le puso en su corazón, que se acabó toda la esperanza que el padre le había dado, que se acabó todo el refugio que el padre le había dado porque él se alejó de todas esas cosas que el padre le había dado. Entonces cuando él estaba ya en su naturaleza, o deseando la comida de los cerdos, esa basura dijo, voy para mi casa, porque hasta los siervos de mi papá viven mejor que yo. Porque hasta los siervos de mi papá, los que están solamente hace y hace, tienen más cosas que yo. Cuando él llega, su padre está muy contento, porque él lo estaba esperando. Él sabía que la vida que él le había dado a Cristo, la vida que él le había dado en su terreno, nadie más se le iba a dar. Así mismo a nosotros y para allá. Dios sabe que la vida que él nos da aquí, nadie puede igualarla. Y tarde que temprano vamos a extrañar lo que él nos ha dado. Él vuelve y sale otro hermano maquillado. Porque me acá, tú le hiciste una fiesta a fulanito, tú le matas a tu becerro, tú ya matas a toda la gente, y yo estoy aquí todos los días contigo. Yo estoy aquí haciendo tu voluntad, trabajando para ti. Bien, quédense con esta historia. El hijo pródigo, Jesús no le puso el título, pero vamos, porque me conviene, vamos a la RAE también, a ver cuál es el significado de pródigo. Pródigo, que desperdicia o malgasta sus bienes. El pródigo es aquel que desperdicia o malgasta sus bienes. En común dominicano, o por lo menos yo no sé, cuando yo leía la parábola del hijo pródigo,
Para mí el pródigo era el que se iba a derrochar todo lo que el Señor le había dado. Sin embargo, leyendo la definición, caigo en cuenta de que incluso estando dentro de la voluntad de Dios, haciendo lo que Él nos ha pedido, viviendo conforme a su voluntad, nosotros podemos ser pródigos porque no estamos apreciando todo lo que nos hemos hecho. Te digo que le dijo el papá a ese hijo cuando se estaba quejando de que le mató el becerro, el más grande le mató. Digo que él le dijo, porque él se quejó de eso. Dijo que yo siempre voy a estar trabajando, haciendo lo que tú quieres. Y le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Él estaba dentro y no estaba disfrutando los beneficios de ser hijo. Estaba viviendo como un siervo, estaba haciendo y se olvidó de ser el hijo de su padre. Nosotros podemos estar todos aquí dentro hoy. Podemos todos haber cumplido nuestro devocional. Podemos todos haber estado en cada ayuno, estado en cada matutino, pero nos preocupamos por hacer y dejamos de ser. Dejamos de disfrutar las bendiciones del gozo, de la paz que Dios nos puede dar a través de la identidad. No es a través de las acciones que nosotros disfrutamos de los beneficios de ser hijos. Es a través de reconocer que fuimos comprados, que somos hijos, que tenemos derecho, que fuimos adoptados, que somos de Él, que le pertenecemos, que no tenemos que hacer para merecer su amor, que no tenemos que hacer para merecer ser dignos y ser santos. No, ya Él es santificado a través de eso. Es un proceso diario. Ya Él nos ha comprado, nos hizo hijos, simplemente por existir, no por hacer. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Hijo, tú te pudiste ir lejos y dejar de disfrutar de mis bendiciones y dejar de disfrutar de las cosas que yo tengo. Pero ven aquí, estando dentro o estando fuera, vuelve a reconocer cuál es tu identidad como hijo, no como un siervo, no como un siervo, porque Jesús lo dijo. Y aquí ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque las cosas que mi Padre me ha contado a mí, yo se las he revelado a cada uno de ustedes. Conforme nosotros creímos en Jesús y creemos en su sacrificio y los aceptamos, pasamos a ser hermanos de Jesús, familia. Pasamos a ser hijos de Dios por creer en Jesús. No está en nosotros la responsabilidad de ser los hijos. En Jesús pagó por eso. Ya Jesús nos hizo hijos. Ya nosotros debemos vivir conforme a nuestra nueva identidad. Y si fallas, no te preocupes. Yo sabía que tú podías volver allá a querer desear su comida. Él sabía que tú te podías alejarte conforme a tu naturaleza, pero Él te espera pacientemente porque Él sabe que lo que Él te da, nadie más te va a dar. Lo que Él puede hacer contigo, nadie más lo puede hacer. Entonces, estando dentro viviendo como siervo, o estando fuera viviendo como un cualquiera, Dios te llama y dice, ven, recuerda tu identidad, recuerda que fuiste adoptado, recuerda que por cada paso que yo di camino a la cruz estaba pensando en ti, por cada latigazo que yo recibí en la cruz estaba pensando en ti, por cada carga, por cada pecado que levanté, por cada dolor, sufrimiento, cada segundo, cada momento, estaba pensando en ti. Estaba pensando en el hermano que Dios iba a adoptar a través de mis sacrificios. Ponte de pie, vamos a orar. Ya tú sabes que ambos eran